Bienvenidos a Punto Aparte. Hoy vamos a tratar un tema bastante especial, es que la verdad que yo quería decir general y lo es. Una pregunta un poco abierta, pero es necesario empezar a abarcar un problema grande quizá por sus contornos, ¿no? Quizá por las problemáticas que más sobresalen. Y para ello tenemos hoy a una invitada bastante joven, como bastante analítica, capaz y ya con experiencia justamente en el sector público, porque vamos a hablar hoy de reformas necesarias al sector público. Ella es Denise Salazar, investigadora social y politóloga. Un placer tenerte aquí, Denise. Muchísimas gracias, César, por la invitación. Es un honor para mí estar aquí para hablar sobre este tema que verdaderamente me encanta y que es muy necesario para todos analizarlo. Se habla mucho de que tenemos un Estado obeso. Algunos, en cambio, dicen que en los últimos años se ha debilitado profundamente el Estado. Yo creo que tenemos un Estado ineficiente. Y le estoy dando la razón a ambos bandos y no estoy diciendo nada a la vez. Por eso te traigo a ti, para entrar un poco más en lo concreto. ¿Por dónde crees que va el problema, si podemos decirlo así? ¿Es en el tamaño, es en el diseño, es en la legislación con la que funciona el Estado ecuatoriano? Mira, me voy a coger esta palabra que tú mencionaste de ineficiente, porque yo sí quiero empezar esta conversación y análisis diciendo que un Estado no tiene que ser eficiente, sino efectivo. Hay que cuidar mucho las palabras, ¿no? La eficiencia es esta idea bastante capitalista de mercado de poder maximizar, por ejemplo, algún bien y, bueno, ganarle a nuestra competencia, ¿ya? El Estado no funciona así, el Estado no es una empresa, no tiene que necesariamente ser eficiente, pero ese es el caso, por ejemplo, de los temas de transporte público masivo. Todas las empresas o la mayoría de las empresas de transporte público pierden plata para el Estado, son subsidiadas, es lo normal. No son eficientes financieramente, pero son eficaces para un servicio, más o menos a eso te refieres. Exactamente, tienen que ser efectivas, es decir, yo realizo determinados servicios para, por así decirlo, poder darle la mayor cantidad de beneficios a la población, porque no siempre esto hay que verlo de esta manera, no va a ser perfecto, no va a ser un servicio perfecto, pero tiene que ser efectivo para la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nosotros analizamos, antes de entrar si es obeso o no, tener que estar de acuerdo de para qué nos va a servir el Estado. Y yo creo que no está en discusión para ningún voto político que tiene que asegurarnos, por ejemplo, seguridad, que es lo primordial, diría yo, salud y educación. Ahora sí, conforme la ideología, el proyecto de determinado gobierno, entonces ahí sí podemos decir, ahora por ejemplo quiero que el Estado también se encargue de algo como las adopciones, quiero que se encargue de las transferencias monetarias. Entonces ahí vamos un poco ampliando el scope, es como en este caso el margen de acción del gobierno. O sea, todo esto nos va a llevar a pensar qué tan efectivo puede o no ser. Pero ¿no crees que hay cabida aún para decir que hay ineficiencia en el Estado? Por ejemplo, cargos duplicados, procesos engorrosos, o sea, necesariamente bizantinos, lentos. Ahora, hablemos de efectividad, hablemos de efectividad. Yo si veo, por ejemplo, y analizo el Estado ecuatoriano, yo sí creo que hay un problema, bueno, primero, ¿no? Efectividad de estructura y el más importante de transparencia. Yo quiero que nos basemos, o sea, que basemos esta conversación en esos tres puntos. Hablemos de la duplicidad de funciones y pongo un ejemplo particular. Nosotros tenemos el IEPS, que es el Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria, ¿ya? Ellos realizan capacitaciones en temas, por ejemplo, de a veces agricultura. Básicamente es un instituto que da capacitaciones. Lo mismo lo realiza, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Lo mismo también a veces lo realiza el MAT. ¿Qué hace? No quiero desvalorizar el trabajo que puede hacer el IEPS, pero créeme que si nosotros nos sentamos a reestructurar el Estado, podemos decir, oye, mira, estos servicios los podemos anclar a un ministerio tan importante como el MAT, ¿ya? Como el Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Ya? Entonces yo creo, primero vámonos a la estructura. Y a lo mejor te quedas con un ente chiquito como coordinador del trabajo de estos ministerios. Pero para eso, tú como líder, tienes que sentarte con tu equipo de ministros, bueno, primero tu equipo, digámoslo, de campaña, ¿no? A ver, ¿cómo queremos que funcione el Estado desde mi gobierno? Revisemos los ministerios del trabajo y sus competencias. Y ese es el problema de quienes están en lo público. No conocen sus competencias, no conocen la norma técnica. Porque el tecnicismo sí es a lo que está afectando a la función pública ecuatoriana. Esta falta de tecnicismo, esta falta de visión de efectividad del Estado. Porque claro, también tenemos un problema económico grave en el país y la gente no va a querer perder sus trabajos, ¿ya? Es por eso que cada reforma, a ver, y aquí voy a mover un poco la conversación. ¿Por qué nos cuesta tanto reformar el servicio público? Porque las reformas tienen costos políticos muy grandes. ¿Ya? En su momento lo tomó Rafael Correa cuando creó la Ley Orgánica del Servicio Público en el 2010. Le fue bastante bien, digamos, en ese momento tenía apoyo en la Asamblea.
pero ahora, ¿quién podría asumir ese costo político? Costos políticos y económicos porque, por ejemplo, este gobierno hizo un fondo para el 2024 de unos 240 y pico millones de dólares para pagar la desvinculación de funcionarios públicos. Tú tienes que pagarle, como en una empresa privada también, a alguien por desvincularlo cuando no existen las causales para hacerlo sin indemnización. Tienes que indemnizar de varias formas. Aparte, hay un problema a veces en lo judicial. Recuerdo, por ejemplo, que cuando la ministra de Trabajo hablaba de los sueldos dorados, daba unas cifras que uno decía, ¿de dónde han salido? Eran tan grandes, claro, porque estaba hablando justamente del pago de compensaciones a empleados que eran despedidos y que por orden de un juez regresaban y le daban entonces todos los sueldos que no le habían pagado por meses. Entonces, hay obstáculos duros. Por supuesto. Y yo añadiría una cosa más, que algunos economistas advierten, incluso economistas liberales, y es que si tú no tienes a un sector privado listo para absorber a los empleados públicos que tú saques, le vas a dar un golpe muy fuerte al consumo, porque hay gente en la calle sin ingresos. Exactamente, o sea, yo creo que, y por eso es que yo creo que no ha habido grandes cambios en el sector público ecuatoriano desde ese entonces, pongámosle 2010. La LOCEP sí ha tenido algunas reformas, diría que 2 o 3 hasta ahora, porque este costo político / económico es gigante. Ecuador no está preparado para poder asumir, bueno, en este caso el sector privado, para poder asumir ese desempleo que estamos creando desde el sector público, ¿ya? Entonces, y si nosotros no arreglamos a la par la economía ecuatoriana, no podemos hacer estos otros cambios que son importantísimos. Entonces, yo creo que esta poca efectividad del servicio público va a seguir en los próximos años, porque primero, no estamos viendo que un gobierno específico tenga un plan nacional fuerte, sólido, de poder decir, quiero reestructurar de esta manera el Estado, porque uno moldea al Estado conforme su plan de gobierno, yo no lo estoy viendo. 2, tampoco estamos viendo planes concretos para poder fortalecer la economía. Para ser muy sincero, creo que esto otra vez parece que me repito y también parece una obviedad y probablemente lo es, pero como no tenemos partidos sólidos que no tienen, digamos, centros de pensamiento detrás, no hay gente que se dedique realmente a idear estos planes complicados. Tampoco tenemos muchos tanques de pensamiento, fundaciones, las hay, pero hay pocos que nos den, digamos, ese grupo de gente que se dedica, otra vez, a investigar, a proponer planes, libros blancos. Se ve poco de eso, ¿no? Hay muy pocos que se dedican al estudio, al análisis de las reformas estructurales, administrativas del servicio público, pero hay otras, por ejemplo, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que tratan temas fundamentales para el servicio público, como es la transparencia, que fue también uno de los temas que te estaba diciendo que, claro, siempre pienso en ellos. Sí, que hay que tratar, ¿no? El tema de la estructura, efectividad y transparencia, que es como lo más importante también, y diría que por ahí hay que empezar en este momento. Ellos y Faro creo que son lo mejor que tenemos en sociedad civil ahorita. Sí. ¿Por qué? Porque es imposible que tú entres a una página, por ejemplo, no sé, el IEPS o el MIES, y no puedas ver en tiempo real cuántos bonos están pagando, ¿ya? Cuál es el porcentaje de las personas, cuál es el monto, si se están creando nuevos proyectos, porque tú como ciudadano necesitas saber, o sea, no puedes, obviamente siempre va a haber el balcón de servicios, pero no todos van a poder asistir a las oficinas, ¿entiendes? O sea, tú como ciudadano es tu derecho poder acceder a una página web y que tengas absolutamente toda la información ahí. Y bueno, hay cosas que... Sobre todo para la fiscalización. Claro, yo creo que también necesitamos un mejor rol de la comunicación social para traducir un poco lo que los analistas estudian. Hace poco un amigo mío, o sea, era un poco más joven que yo, de mi mismo colegio, que es medio influencer, se preguntaba, ¿por qué no hay una factura que salga del Estado para explicarnos a qué se va la plata de nuestros impuestos? Y yo le dije, oiga maestro, eso se llama el presupuesto general del Estado. Claro. Y luego me ponía a pensar, a ver, yo también a veces me meto al Ministerio de Finanzas, al Banco Central, trato de buscar data, información, y es una cosa, no soy economista también, pues no, pero es una cosa que a veces uno no puede entender y tengo que telefonear a mis amigos economistas, hermano, 100%. me explica, me pasas una tabla con el tema resumido. O sea, tú dices, chuta, bueno, es entras fácil. a este link, ok, 2023, por ejemplo, si quieres empezar en 23, y hay como 10 pestañas más. Y aparte que para cuadrar el presupuesto, y esto justamente me lo explicaba un par de economistas hace unos días, la cantidad de barbaridades contables que se han hecho siempre. Claro. ¿No? O sea, porque eso de hecho es un problema del Estado ecuatoriano. Sí. Nosotros, grosso modo, no voy a dar números exactos, tenemos primero, digamos, unos 500.000 casi empleados públicos dentro del presupuesto general del Estado. Aparte están los empleados del IES y de los GAT, que no cuentan, no entran ahí,
con esos podríamos llegar a más de 600.000 fácilmente. Y quedándonos solamente en los primeros 500.000, si uno cuenta empleados bajo Ministerio de Defensa, bajo Ministerio del Interior / Policía, Claro. bajo Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Educación, son el 70% de los empleados públicos. Y no estamos contando la gente que trabaja en otros temas claves de derechos humanos y servicios sociales, etc. Claro. Ahí tienes un primer problema. Yo quiero recortar, pero ¿por dónde recorto? Si la mayoría son policías, militares, profesores, médicos, enfermeros, etc. Bueno, yo partí esta conversación diciendo que es innegable que el Estado nos tiene que dar seguridad, salud, educación. Entonces tú como mandatario defines tus prioridades. Si tal vez la prioridad actual es la seguridad, entonces por ahí no van a empezar los recortes, ¿no? Es la lógica. Bueno, a ver, todo es importante dentro del Estado, diría yo, pero sí hay prioridades. Entonces, tú debes tener esta lista de prioridades. Si tal vez en este momento los servicios de protección especial del ministerio no son tan prioritarios como estos otros servicios, entonces tal vez por ahí puede ser. Yo creo que siempre es importante en el servicio público definir tus prioridades. Cueste lo que cueste, es que esa es la realidad. A ver, y no estoy diciendo netamente que lo más efectivo para poder generar estas reformas es, ¡pum!, córtalo. No, o sea, por favor analicemos la duplicidad de funciones, regresemos a ese término, duplicidad de funciones, que siempre hay en el servicio público, hay este overlapping de funciones. Analicemos eso, entonces empecemos estos recortes si es que ese es tu objetivo como gobierno, por ahí, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es lo fundamental cuando analizamos posibles reformas al servicio público. Primero, duplicidad de funciones. Si en serio hacemos un trabajo honesto de revisar qué tipo de servicios están ofreciendo todos los ministerios, nos vamos a dar cuenta de que hay muchísimos que se repiten. Y se empieza por ahí. Y solamente hay conflictos también entre ellos que hacen la vida más complicada para el ciudadano. Creo que a todos nos ha pasado una vez en la vida que vas a una oficina y te mandan a la otra, y luego te mandan de vuelta a la anterior, y tú ya empiezas a tener pensamientos bastante oscuros. Pero a ver. Pasa muchísimo. Sí. Yo estuve en el servicio público y era interesante porque a ratos cuando tú querías crear un nuevo proyecto era como, oye, pero habla con los allá porque ellos están creando lo mismo. ¿Sabes? Eso es lo que hay que atacar. Increíble. De manera prioritaria, ¿no? Porque si siempre, o sea, hay que pensar en los costos políticos, yo siempre hablo de la política detrás de la política pública. Yo siempre he pensado, y vale la pena pensarlo. La Secretaría de la Administración, que coordina el gabinete y que compite muchas veces con el Ministerio de Gobierno en cuanto a la gestión política, el careo político, yo creo que ellos deberían estar más bien dedicados justamente a eso, a la eficiencia, la racionalidad, la eficacia que tú prefieres usar y que yo creo que tienes razón en eso, dentro del Estado ecuatoriano. Exactamente, mira. Cuando nosotros primero analizamos esta duplicidad de funciones, luego hay que concentrarnos en las funciones, ¿no? Si nosotros en serio queremos reformar la estructura del Estado, es ver, a ver, cuáles son las funciones específicas y la norma técnica que voy a crear para esta institución, ¿ok? Y yo creo que la Secretaría General de la Administración y Presidencia debe dedicarse a hacer monitoreo de todos los ministerios. A ver, por ejemplo, soy Denise Salazar, este es mi plan de gobierno dentro de la Presidencia que está realizando el Ministerio de Salud, conforme a este plan de gobierno que está realizando el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces, como existe esta duplicidad de funciones, esta confusión, pongámosle esa palabra, de no, es que él está haciéndolo acá y se supone que yo... No, o sea, definamos funciones y sigámosla. Por algo hay una norma técnica. ECOR necesita, bueno, el sistema público ecuatoriano y los servidores públicos necesitan siempre regirse por la norma técnica. Y yo creo que ese también es uno de los principales problemas que tenemos. Otro elemento complicado, y esto me lo decía también justamente el economista con el que conversaba de la cantidad de empleados públicos, también con uno de ellos conversaba sobre los problemas financieros del Estado. Y él me decía con claridad, César, nuestro problema no es de gasto, nuestro problema es de ingresos. ¿Ya? Que quizá no hay tanto que recortar, aunque sí hay cosas que recortar, él decía, es que hay que empezar a crecer, porque tú recortas, igual va a seguir creciendo el gasto con la población, tienes que tener más ingresos. Y otra vez, a grosso modo, me pude equivocar en los números, un poquito, ¿no? Tenemos nosotros en impuestos para el presupuesto de este año 16.300 millones. Súmale otros ingresos permanentes, a lo mejor pateando llegas a los 18.000 millones. Va a salirte hasta 20.000 en el presupuesto codificado, pero de nuevo, ahí están un montón de trampas contables. Claro. Entonces digamos que tenemos de 16.000 a 18.000 millones de ingresos permanentes. Primero, que de esos ingresos permanentes hay que pagar 10.000 millones en sueldos. ¿Ya? 5.000 millones entre bonos y el 40% del IES. Hay que pagar varios miles de millones en intereses de la deuda. ¿Por qué hay que pagar la deuda? Porque si no pagas la deuda ahorita,
vas a tener que pagarla después en términos peores, ya te dejan de prestar, te ponen más intereses. Pero la deuda, ¿por qué la deuda si la gente se muere de hambre? Porque hace poco hubo que buscar deuda para pagar sueldos, Claro. sueldos del sector público. O sea, estamos Sí. bien complicados. Podemos renegociar, pero no puedes dejar de pagarlo sin un plan, ¿no? Y le sumas a eso que lo que se paga en transferencias a los GATS, ¿ya? Sale del 21% de los ingresos permanentes. El punto es que tu gasto permanente está miles de millones de dólares arriba de tu ingreso permanente. Y tu gasto de inversión, por otro lado, que tiene que ser de lo no permanente, que es principalmente el petróleo, las empresas públicas. El petróleo ponte es 1.700 millones de dólares, ¿ya? O sea, es un limitante fuerte. Entonces, mi pregunta para ti, yo sé que no eres economista, yo tampoco lo soy, pero teniendo algo podemos eso, hacer los dos. Claro, teniendo eso en cuenta, Claro. que tenemos un problema de ingresos, ¿qué se puede hacer desde la administración pública para hacer más fácil que el Estado empiece a captar o generar más ingresos? Mira, siempre, me encanta esta pregunta porque lo he conversado con muchísimas personas que también analizan las reformas al servicio público. Lo que voy a decir tampoco es necesariamente la solución más sencilla, pero una efectiva, digamos como en el corto plazo, ¿ok? Porque ya ha funcionado antes y yo creo que en este momento de crisis política y económica es lo que un poco más nos puede servir. Muchísimos ministerios, por no decir todos, tienen una oficina de cooperación internacional dentro, ¿ya? Que sirve, lógicamente, para poder atraer fondos, asistencia técnica, entre otras cosas. Entonces, entiendo que, y no me quiero especificar ahora en los sueldos, que es este gasto permanente, hablemos, por ejemplo, de proyectos. No tengo dinero para ejecutar proyectos, no tengo dinero para crear nuevos, y que se necesitan, porque la gente en serio está diciendo, a ver, esas son mis necesidades, ¿qué estás haciendo tú? ¿Ah? Pienso, por ejemplo, en un Ministerio de Salud, chuta, necesitamos jeringas, no lo sé. Tienes una oficina de cooperación internacional, tienes 20.000 agencias en el mundo, ¿ya? En el ámbito de salud, tienes agencias de Naciones Unidas que sí dan, o sea, lo he trabajado yo, ¿no? Que te otorgan dinero, que te otorgan asistencia técnica. Entonces, esto puede ser una medida para reparar un poco en el corto y mediano plazo que funciona, que es eficaz. De hecho, hay muchísimas agencias de Naciones Unidas que están golpeando las puertas de un montón de ministerios, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no hay voluntad política ratas para poder trabajar con ellos. Que tú como funcionario público solo tienes que llenar 2 fichas y no las estás llenando. Entonces ellos te piden resultados. A ver, te estoy dando este dinero, te estoy donando sillas de ruedas, por favor solo escríbeme un proyecto y lléname esta ficha, y no lo hacen. Entonces el problema también es un poco de adentro, ¿no? Que no hay esta voluntad política, no hay tecnicismo. A veces las personas no quieren hacer ese trabajo. Y sigo con tu pregunta y la conversación. Yo creo que en momentos de crisis como el que estamos atravesando ahora, necesitamos respaldarnos en la cooperación internacional. Que yo sé que se escucha bastante, que no es la solución más óptima, porque se necesitan reformas, en serio, estructurales para poder solucionar el tema de ingresos en el Ecuador. No te quiero hablar de más impuestos. O sea, de verdad creo que los ecuatorianos no pueden pagar un impuesto más, ¿ya? Y, discúlpame, el gobierno no va a tocar a las élites económicas. O sea, esa es una realidad. A mí siempre me gusta pensar y analizar las situaciones con lo que hay. Y lo que hay es que estamos en una crisis muy grave, que el ecuatoriano no va a querer pagar un impuesto más, porque eso es un costo político gigante para el gobierno. Pues mira que este gobierno consiguió algo En lo increíble. absoluto, Subió lo 3 hizo. puntos el IVA. Nadie le protestó cuando aquí han tomado gobiernos por subir un poco el Sí. precio de la bombona de gas. Sí, sí. Y de hecho, a mí Pero- me agarrean algunos colegas. Yo soy defensor del aumento del IVA. ¿Por qué, César? Porque estamos quebrados. Sí. Y lo necesitamos. Mira, yo estoy de acuerdo, y yo creo que la solución óptima sería que hay que elevar algunos impuestos, el Estado necesita recaudar más fondos, pero lo van a hacer, o sea, No, pero tienes que hacerlo también complicado. sin matar la economía. De nuevo, me refiero a estos citados amigos economistas míos, ¿no? Defensores del aumento de impuestos, pero te decían, César, quizá en ciertos meses del año tú puedes bajar el IVA del 15 al 13%, porque el aumento permanente fue de 1 punto. Los otros 2 puntos son a juicio del ministro de Economía, que le recomienda el presidente. Baja 2 puntos del IVA fin de año para motivar el consumo, porque la gente no solamente vea precios abajo, sino que la idea, la noticia de que bajó el IVA ya te anima a gastar. Y le das vida a la economía. O sea, no hay que ser fundamentalista, no es que el Estado tiene que simplemente agarrar ingresos donde sea sin preocuparse por cómo va a reaccionar el privado. No, que ahí tiene que haber un balance. ¿sabes qué? Tenemos un problema gigante y es que, bueno, creo que ahora tú has hablado un poco con la verdad, pero es que la ciudadanía lo desconoce. La ciudadanía desconoce que este problema es fuerte de ingresos, ¿no? Y la gente tiene miedo y dice, ¿cómo es que no les alcanza si yo pago tanto y los otros se han robado esto otro? ¿No? Y el tema de la corrupción juega un papel muy clave aquí cuando Claro. nosotros pensamos en el La dinero que le desconfianza entra. que hace el Estado. Exactamente. Así es. Y regresamos al tema de la transparencia. O
sea, si tú, por ejemplo, si parte de esa estrategia en largo plazo es poder cobrar un poco más impuestos para tener más dinero dentro de las arcas del Estado, ponle a las personas lo que estás haciendo con ese presupuesto. ¿Qué tipo de programa de transparencia tú implementarías? Para todos decimos transparencia, Claro, pero claro. al final, de nuevo, tienes el problema de que muchas cosas simplemente son inentendibles para el ciudadano común, incluso el ciudadano educado. Mira, el Estado ecuatoriano no tiene dinero ahora para poder invertir en programas, en softwares, ¿okay? Que te puedan brindar esas plataformas de transparencia, inteligencia artificial, tiempo, o sea, la data real, digamos, en tiempo real. Entonces, ahí es cuando yo digo que entra la cooperación internacional y conozco de organismos que han estado así de cerca de poder brindar estos servicios al Estado. Cosas pasan en medio, pero yo creo que la solución ahí está, ¿no? Son softwares inteligentes para poder, o sea, por ejemplo, tú como técnico vas subiendo toda la información. Estoy pensando ahora en transferencias monetarias. Entonces este mes se los dimos a estas otras personas, esto fue lo que gastamos, entonces todo se va subiendo. Esto va a ser algo, por ejemplo, básico que yo he experimentado. Los proyectos de ley en la Asamblea Nacional los suben demasiado tarde. Se aprueba algo en el Pleno, se demora días en que esté subido en la plataforma de la Asamblea Nacional y no nos puede discutir. Entonces, de nuevo, hay privilegios. La única gente que tiene el proyecto de ley en la mano es el que trabaja en comunicación, el que trabaja en política o está cerca de un gremio interesado. Entonces te filtran el PDF o te filtran el Google Drive, si no, no ves nada. Y lo otro que me he encontrado, a ver, quizá esto puede ser algo muy para politólogo, abogado y filósofo, ¿no? Pero sigue siendo la Constitución de la República. Las actas de la constituyente, lo que se debatió en Montecristi, que es necesario, creo yo, algunos abogados discreparán, para entender e interpretar la Constitución. Para yo sacar esas actas, ¿ya?, que antes en teoría estaban disponibles, yo tuve que jugar a las URLs, meterme una base de datos que por alguna razón estaba en francés, ponerme a pelear con esa base de datos como que si fuera un cavernícola, hasta que fui encontrando las actas, pero me tomó horas. A lo que en otro país, biblioteca del Congreso, biblioteca de la Asamblea, clic, clic, clic. Exactamente. Se acabó. O sea, sí tenemos esos problemas y yo estoy seguro que todo el carecemos mundo en su área sufrirá lo mismo. Carecemos de estas plataformas inteligentes que ya están en muchos otros países de América Latina y en Ecuador no están, porque primero no tenemos el dinero para comprarlas, ¿ya?, para invertir en ese tipo de servicios. Pero tenemos organismos internacionales que créanme que están más que felices de poder brindarnos esa asesoría, esa ayuda, etcétera. Lo otro también, por ejemplo, a nivel local, ¿no? Y esto lo he conversado con una concejala y que también con algunos abogados. ¡Qué barbaridad! Las ordenanzas de Guayaquil no están codificadas. Y de hecho yo por un proyecto de un estudio de prefactibilidad para una industria en el que participé hace un tiempo, sí me topé con esa realidad. Yo para saber la normativa vigente sobre temas de reciclaje y ambiente, tenía que ir buscando y comparando un montón de ordenanzas, que la reformatoria, la reformatoria, la reformatoria, la reformatoria, o la mamá de la mamá de la mamá de la mamá, no, para saber la normativa, cuando debería simplemente tener el tema en una sola cosa. ¿Qué nos pasa, no? Al inicio también dije que tenemos un problema serio de falta de perfiles técnicos, ¿ya? Yo creo que, bueno, aquí lo mezclo. Falta de perfiles técnicos, pero también voluntad política. Yo no voy a dar nombres, lógicamente, pero recuerdo mucho en mi experiencia un proyecto importante de donación de sillas de ruedas. ¿Okay? Había conseguido muchísimas sillas de ruedas, lo único que necesitaba era que una persona llene cierto documento y se demoró como 3 semanas en que lo haga. Cuando pudo haber sido un día, toma tus 20.000 sillas de ruedas y se acabó. ¿Ya? Y pienso, y lo hago este ejemplo, de que las personas a rato simplemente es como, no, lo voy a hacer mañana, y mañana, y mañana. Entonces, un poco el ejercicio de un buen trabajo dentro del servicio público se va aplazando y pasa lo que tú estás describiendo, porque los servidores públicos simplemente no quieren trabajar, porque no hay este ideal de perfeccionar el servicio público, de tener a personas técnicas que cumplen las normas y te entregan un excelente servicio, un servicio a la altura de lo que el ciudadano merece. ¿Tú crees que falta de incentivos o falta de control y disciplina? Las dos. ¿Ya? ¿Qué tipo de incentivos yo sí creo... y qué tipo de disciplina pondrías? No, ¿sabes qué? No, yo creo que el control y disciplina está. Tenemos una norma técnica, tenemos una ley y hay que cumplirla. Fin, la gente simplemente no lo quiere hacer. Y yo creo que eso es un tema de valores ya de la ciudadanía ecuatoriana. Yo no sé por qué, en serio, no cumplimos la ley. A ratos creo que sí lo sé, ¿no? Uno lo aprende afuera. Y si no se cumple desde afuera eso, entonces uno no lo... Uno a veces idealiza el sector privado, ¿no? Exactamente. Yo sí creo en el sector privado, soy ahora mismo trabajo en el sector privado. A veces cuando veo cosas terribles en el sector público digo... En el sector privado tuvieran votado hace rato. Hace rato, exactamente. Yo dije eso, oye, esto en el privado, mañana te votaban.
ese anticipo. Bueno, ya, Sí. o sea, unas cosas de locos, pero también hay que ser sinceros, pues. Uno ha visto en juntas y directorios y en oficinas cosas horrendas, de las que nos gusta quejarnos en lo público, pero también en lo privado: deshonestidad, pereza, supuesto, sí. irregularidad, digamos, actitudes bucaneras también, así como los políticos se traicionan, los empresarios son también pasa. igualitos. Y Pasa. como tú dices, algo social, algo de nuestra cultura. Es un tema cultural y tal vez eso sea otro programa. Para hablar de los valores de la nación ecuatoriana, eso ya es otro programa, no lo vamos a tratar aquí porque en serio nos tardamos una hora. Pero volvamos a los incentivos. Y aquí probablemente, a mí no me gusta un poco repetir lo que muchas personas dicen sobre el servicio público y sus incentivos, pero sí hay mucha razón respecto a los sueldos, ¿ya? ¿Tú crees mira, que son altos, son bajos? Yo creo que ahora son decentes si los comparo a veces también con el sector privado, porque créeme que hay personas que en el sector público ganan 2.000 y en el sector privado ganarían $1.000. Sí, lo he Te visto. pongo este ejemplo ya. Antes de que Rafael Correa en el 2010 cree la Ley Orgánica del Servicio Público, donde ya se creó como un esquema igualitario de los sueldos, es decir, hay rangos. Ya tenemos, por ejemplo, en un ministerio está el ministro, están los viceministros, cada uno gana un monto. Están los subsecretarios que ganan alrededor de 3.000 y algo, están los directores que ganan 2.000 y algo, y luego tenemos el SP7, que es como un especialista, que gana 1.600, y el SP5 que gana 1.200, y el SP3 que gana 900, y el SP1 que gana $800. Ya, pongo este ejemplo. Un director de Servicios de Protección Especial del Ministerio de Inclusión Económica y Social asume muchísimos riesgos y muchas amenazas, sobre todo ahora en este contexto de narcotráfico. Un director de servicio, ¿tú crees que el mejor perfil para poder estar en este rol va a asumir el costo tan fuerte solo por $2.300? Yo te voy a decir, un funcionario del ARAXA, yo le escuché de sus labios. Por eso mi respeto para esa institución. Yo creo que ha hecho una labor muy buena en este periodo. Le decía a un exgobernador del Guayas: señor gobernador, por favor ayúdenme. Mis funcionarios han ido a la bahía, han encontrado un montón de medicamentos adulterados o falsos, básicamente placebos. Sí. Y ya he encontrado las casas de los funcionarios que trabajan conmigo y los están amenazando. Necesitamos escolta. O sea, Claro. por Dios, es un peligro. Digamos, estás combatiendo contra, digamos, comerciantes irregulares, no contra el narco. Contra el narco es hasta peor. Exactamente, mira ahí. Esto es un poco difícil de decir desde mi lado. Yo creo mucho en los sueldos justos y tal. De hecho, antes de que Rafael Correa creara esta ley, los sueldos dentro del sector público no eran iguales, no había este esquema igualitario para todos los ministerios. Y a ratos me puedo pensar que sí es necesario, porque sí hay ministerios que asumen más... Hay que diferenciarlo. Exactamente, hay que diferenciarlo, más riesgo que otros. Sí, por ahí por el lado, ¿Ya? digamos, de organización, se lo aplica mucho, por ejemplo, en los ejércitos. Yo pienso en la OTAN. Tú sí buscas estandarización. O sea que entiendo por qué lo dices. Tal vez debería haber un mecanismo compensatorio encima de, digamos, el esquema de sueldo general del sector público. Mi pregunta para ti sería entonces, ¿cómo hacer un esquema compensatorio, digamos, sano, bueno, suficiente? Porque si tú le das el poder a los ministros de reparte bonificaciones, no. viva la fiesta. Pues, No, es que yo no creo en el sistema de compensaciones precisamente porque esto podría pasar. O sea, yo sí creo que pensando, no sé, desde el Ejecutivo, tener una estandarización, pero decir, estos ministerios para estos cargos se va a ganar un poco más, ¿ya? O sea, dar excepciones dentro del esquema. Exactamente, dar excepciones dentro del esquema porque sí hay cargos donde el riesgo es muchísimo mayor, ¿ya? No quiero desprestigiar, por ejemplo, a un Ministerio de Cultura, pero tal vez, no sé, un director de arte no va a asumir el mismo riesgo que una directora de Servicios de Protección Especial. Gente que trabaje en sectores zona roja, por ejemplo, que esté en estado de excepción en ese momento. Exactamente. O los que pasen un umbral de violencia año a año. Lo puedes hacer para gente que trabaje con temas de aduana, para gente que trabaje con temas de frontera. Ya, sí, yo estoy de acuerdo. Eso es de valientes. Si eres honesto, es de valiente. hasta si eres un delincuente es de valiente. Si eres honesto, peor. Y necesitas a los mejores, ¿ya? Y el mejor no te va a aceptar un sueldo de $2.000 si sabes que mañana te va a matar. Entonces, ¿a quién entonces estás reclutando? Es sobre todo porque si eventualmente mueres, digamos, a tu sueldo también va anclado el beneficio que va a tener tu familia después, ¿no? Exacto. O sea, perdón que lo digan en términos tan crudos, pero es que eso es la realidad, eso exactamente. es. Y a mí me lo dijo una vez el ingeniero, ¿no? Que la debilidad de un hombre honesto siempre va a ser su familia. Exactamente. Siempre. Y eso tenemos que tenerlo
muy presente cuando hablamos de un Estado ecuatoriano que se enfrenta con mafias como lo hace ahora. Mira, y esto, hay este cargo de libre remoción en el que los directores también entran. Desde mi perspectiva, un director debería entrar por concursos de méritos y oposición, ¿ya? ¿Por qué? Porque qué bestia la inestabilidad política en Ecuador. Hay como, o sea, un equipo de trabajo me invento de 5 personas. A ratos en un año tienen a 2 jefes. En 4 años habrán tenido así de que 7 jefes. ¿Cómo tú puedes trabajar así? O sea, si a cada rato, es que este director, no, es que él entró por el de acá, entonces bótalo y después de un año metes al de acá o en 6 meses no me gustó. Antes que lo profundices, es que es una cosa que he escuchado y he visto que pasa a la vez y es contradictorio, o podría resultar, parecer contradictorio, que en algunas partes del Estado es puerta giratoria, ¿ya? Viene el ministro, salen 500, entran 500 funcionarios, y en otras, en cambio, yo escucho a la gente decir, entro y no puedo votar a nadie. Aquí están unos tipos instalados, unas rémoras. ¿Cómo pueden ser esas dos cosas ciertas a la vez? Y lo he escuchado a nivel local como central. Es cierto, a ver, a partir de los CEP tenemos contratos de nombramiento previsional, ¿no? Que en la época de Rafael Correa entraron, y cuando tú tienes un contrato de nombramiento previsional que se creó precisamente para generar estabilidad dentro del sector público, poder votar a alguien es muy complicado, ¿ya? Porque esta persona entonces, en función de lo que te dice la norma técnica y tus derechos laborales, ¿por qué quieres hacer una carrera? Que está perfecto, a ver, y cuando eso se creó fue pensado de esta manera. Necesitamos tecnificar el servicio público, que la gente quiera hacer carrera dentro. Profesionalizas el tema. Profesionalicen, exactamente. Pero bueno, ahí a quien habrán reclutado, y eso pasó hace mucho tiempo. Entonces hay personas que llevan con estos contratos así 14 años, no hacen mayor cosa precisamente por esta falta de incentivos de que el servicio público pueda ser más efectivo. Tú como ministro, como subsecretario entras y no puedes hacer nada, ¿no? Generalmente estos cambios se dan más para los niveles altos, de subsecretarios y de directores, que para mí son los más importantes porque son quienes lideran el equipo, porque los de abajo en este caso te soportan, te brindan información para que tú tomes decisiones, como director, por ejemplo, se los pasas al subsecretario, el subsecretario, viceministro, viceministro, ministro, ¿ok? ¿Por qué había dicho hace un rato que para mí los directores? Porque el director es quien más contacto va a tener con el equipo técnico. Entonces, si el director está cambiando cada año, ¿qué está pasando con los de abajo? Nuevamente, pienso como empleado. ¿Cómo me sentiré yo si en 2 años tengo como 5 jefes? Es verdad, y es que yo creo que mucho se usa, y estoy hablando de casos de gente igual muy capaz, pero mucho se usa el rango de director para lo que debería ser el asesor, ¿ya? Y ahí hay un problema. Sí, a ratos. Ese es el problema de no respetar la norma, porque nuevamente la norma técnica está. Tú no puedes hacer lo contrario a lo que te dice la norma técnica. Pero aquí a veces hacemos lo que se nos da la gana y volvemos a que también es un tema cultural. Si hay que escoger, errar más hacia un lado que al otro, ¿tú preferirías que haya más puerta giratoria o más rigidez? Al menos para empezar, a la hora de transformar el Estado ecuatoriano. O sea, digo, ¿prefieres que sea más fácil remover a riesgo de que no haya tanta profesionalización, o que haya más rigidez a riesgo de que se te queden ahí todos los pillos? Yo creo, me voy un poco más por la rigidez, porque una vez que tú ya tienes consolidado un equipo, puedes moldearlo, ¿ya? Se puede profesionalizar ese que está ahí. El sector público, por ley, tiene capacitaciones anuales, a veces cada 3 meses, pero son en serio capacitaciones que tú las llenas en 1 minuto, el amigo de al lado te lo hace, ¿sabes? O sea, entremos también por ahí, hablemos de las capacitaciones dentro del servicio público y lo que tú como director tienes que hacer con tu equipo para que funcione, no te rías. Me hace pensar, yo me acuerdo que esas capacitaciones obligatorias que las universidades gringas te obligan a hacer hace tiempo, a mí me pasó, ¿no? Guía sobre... Claro. O sea, sobre el consumo de alcohol, pues, ¿no? Y había gente, no voy a decir yo, que se tomaba la cerveza mientras estaba llenándolo, pues, o sea, nadie toma en serio eso. Digamos, ya, qué risa a nivel estudiantil, pero yo sé que a nivel profesional es lo mismo. El curso de onboarding, clic, 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 uno está haciendo su ojo en la cabeza, clic, clic, o sea. Es que ¿sabes por qué me voy por la rigidez? Porque ya es muy tarde para desmantelarlo todo. O sea, no, en serio no podemos aguantar más cambios, más improvisaciones. O sea, este costo político no lo podemos aguantar más. Entonces hay que trabajar con lo que hay que profesionalizarlo. Okay, de acuerdo contigo, pero deberíamos hacer excepciones para ya instituciones que de verdad dan miedo, como Petroecuador y el Ministerio de Energía y Minas. Por supuesto. ¿Ya? Algunas empresas públicas por el sector eléctrico. O sea, yo estoy de acuerdo, al menos en lo fundamental con este gobierno, que esas instituciones dan terror. Sí, y yo se lo he escuchado
a funcionarios del gobierno de Lazo, del gobierno de Correa, del gobierno de Bucaram, imagínate, del gobierno de Febres Cordero. O sea, he escuchado a gente de la política de ahora, del correato, de la partidocracia, decirme lo mismo. ¡Qué miedo Petroecuador! ¿No crees que ahí iremos y sobre todo, sí, por supuesto, pero sobre todo por la corrupción, ¿verdad? Y es que entra en el tema de los mecanismos de transparencia. Cuando tú verdaderamente implementas mecanismos eficientes para poder monitorear absolutamente todo lo que está sucediendo, ellos solitos se van, porque tienen miedo, ¿ya? Y yo creo que es importante volver a eso. Por eso sabotean hasta la auditoría externa que le están haciendo de los balances de Petroecuador. Una empresa pública sin balances serios. Terrible. Bueno, cosas que tenemos que ir cambiando en este país. La verdad que aquí pudiésemos conversar horas de horas y horas. Te agradezco muchísimo, Denise. Estoy seguro que nuestra audiencia se ha llevado mucho también de esta conversación. Se lo digo a nuestros invitados siempre porque todos son invitados de calidad, pero siempre uno escoge, digamos, ciertas entrevistas y dice, ya estas sobresalen. Creo que esta sobresalió. Gracias. Así que muchas gracias, Denise. Después de un breve corte, regresamos con más. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. ¿Qué dicen los candidatos? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué tienen que decir en sus campañas o de sus campañas? Los invito a este espacio, ¿Qué dicen los candidatos?, para conocer a todos los personajes que estarán en la papeleta electoral rumbo a la carrera hacia Carondelet. ¿Qué dicen los candidatos? Los espero. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. ¿Qué dicen los candidatos? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué tienen que decir en sus campañas o de sus campañas? Los invito a este espacio, ¿Qué dicen los candidatos?, para conocer a todos los personajes que estarán en la papeleta electoral rumbo a la carrera hacia Carondelet. ¿Qué dicen los candidatos? Los espero. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Bienvenidos de vuelta a Punto Aparte. Vamos a hacer otra vez nuestro recorrido favorito por la historia. Hoy, en 1605, en el año de nuestro Señor 1605, se publicó en Madrid la primera edición de Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, una de las obras más importantes de la literatura.
La historia sigue a Don Quijote y su escudero Sancho Panza y es considerada la primera novela moderna, claro, y digamos, una obra que comenta y critica la decadencia del espíritu caballeresco, fantasioso, los romances populares del siglo XVI, del siglo XV, y que es una obra fundamental, digamos, para nuestra identidad hispanoamericana y para la literatura universal. Recuerdo, creo que un poema de Rubén Darío del Quijote que siempre me gusta regresar a él. El 16 de enero de 1956, un sismo de magnitud de 7 puntos en la escala Richter afectó a Manabí, Ecuador, con fuertes impactos en Manta, Bahía de Caracas y Charopató, donde colapsaron viviendas. También se registraron desplomes de casas, caída de paredes y deslizamientos de tierra que interrumpieron el acceso a Bahía de Caracas. Además hubo fallas en el suministro eléctrico y de telégrafo en algunas zonas. Todavía se usaba el telégrafo en esas épocas. Claro que sí, año 56. Y vamos, el Ecuador es un país sísmico. Recordemos el terremoto de Ambato terrible el año 49 y el de Manabí el 2016. Los esfuerzos que se dieron en el 49 para reconstruir el Tungurahua, dirigidos por el arquitecto Sixto Durán Ballén, que luego sería presidente de la República, que fueron incluso también en esa época cuestionados. Tuvieron muchas críticas del Congreso Nacional de la época. Y ahora tenemos, yo creo que fueron exitosos, pero en todo caso siempre vienen esas críticas, ¿no? Y ahora tuvimos hace poco el trabajo alrededor del terremoto de Manabí, que también ha dejado importantes cuestionamientos, con fuertes fundamentos. Se ha hablado de corrupción, no solamente por en qué se usó la plata o no, que si estaba bien hacerla en un parque, en otra cosa, que en torno a eso en parte gira el argumento de fiscalía. Está el uso de recursos que se levantaron importantísimos con el aumento del IVA, y que evidentemente no dejaron el resultado esperado. Pues todavía hay partes profundamente deprimidas de Manabí. O sea, más allá de corrupción, o de la posible corrupción, el no haber alcanzado los objetivos para mí es el problema. O sea, miren el estado de depresión social y económica en la que continúa Bahía de Caracas, que en una época fue un puerto pujante, con lazos importantísimos con Quito y con Guayaquil. Realmente falta mucho. Hay una deuda histórica inmensa todavía con la provincia de Manabí. Y claro, también tenemos que hacer muchísimo para, digamos, prepararnos para futuros eventos sísmicos muy, muy fuertes. El 16 de enero del 2021, y desde el 16 de enero del 2021, se celebra el Día Internacional de los Beatles, declarado por la UNESCO para honrar su impacto en la música global. Esta fecha coincide con la inauguración del Cavern Club en 1957, un lugar clave para la escena musical de Liverpool, que vendría a ser nuestra diva Nicotina, donde The Beatles ofrecieron su primer concierto en 1961, marcando el comienzo de una carrera legendaria. Y vaya, ¿no? Que en una época se puso de moda decir, ay, es que qué exageración, no son la banda más grande de la historia, y luego se puso de moda decir, no, esos son unos Contreras, de verdad que lo fueron. ¿De qué importa el título banda más importante? ¿Qué es subjetivo? Ellos son, y yo creo que el adjetivo está muy bien usado, legendarios. Título que no se le puede dar realmente a cualquiera. Y los pone en el pedestal que se merecen en la historia de la música. Muy bien, con eso concluimos este programa. No se olviden de seguirnos en las distintas redes sociales. Estamos como, y plataformas también, estamos como Altavoz EQ en Twitter e Instagram, en TikTok y en Facebook como Altavoz EC, porque TikTok todavía funciona acá, aunque ya lo cerraron en Estados Unidos. Y en YouTube estamos como Altavoz_EQ. No se olviden de seguirnos, darnos like, de ver el contenido chévere de este canal. Y si Dios lo permite, nos encontramos nuevamente el día de mañana.